Para 1959 ya había sido adoptada y proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece en su artículo 27 que toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales de sus obras científicas, literarias o artísticas. Así, en virtud del artículo mencionado, podía protegerse en 1959 la integridad de una obra elaborada en uno de los Estados miembros de Naciones Unidas como Estados Unidos. Lo anterior en razón a que para el año en mención Estados Unidos no era parte del Convenio de Berna y aunque sí era parte de la Convención Universal de Derecho de Autor, este último instrumento no incluía una disposición atinente a derechos morales. Así las cosas, en 1959, el autor de una obra podía, en virtud del mencionado artículo 27, exigir que se respetara la integridad de su creación, derecho este que implica, por ejemplo, la facultad del autor para oponerse a la incorporación de elementos como una banda sonora en su obra. Ahora se hablará de uno de los instrumentos más importantes en materia de derecho de autor y es el Convenio de Berna. Los países a los cuales se aplica están constituidos en unión. Según el artículo 5 de este convenio, el autor gozará en países de la Unión diferentes del país de origen de la obra de iguales derechos a los que las leyes respectivas conceden a los nacionales. En la parte derecha de la presentación se observan los criterios necesarios para determinar qué país se considerará como el de origen de la obra. En cuanto al primer criterio, se presentará un ejemplo. Según la norma mencionada, artículo 5, se considerará país de origen aquel de la Unión donde la obra haya sido publicada por primera vez. Se tiene el ejemplo de Brasil y Portugal, los cuales son partes contratantes del convenio de Berna. En el ejemplo, el autor es brasilero y puede que haya elaborado su obra en Brasil, pero esta misma fue publicada por primera vez en Portugal, sin que también haya sido publicada simultáneamente en otro país de la Unión, por lo que Portugal será considerado como el país de origen. Esto nos permite concluir que la determinación de la primera publicación es fundamental, pues de ella depende qué país se ha de considerar como de origen. Igualmente, si la obra no tiene protección en el país de origen, tampoco tendrá protección en los demás países de la Unión. Para dar protección a una obra extranjera se requiere observar lo señalado en la Convención Universal sobre Derecho de Autor. Específicamente, se resume en la presentación el artículo 3, según el cual la única formalidad que se exige para que el Estado contratante proteja una obra extranjera es que ésta presente el símbolo de copia registrada acompañada del nombre del titular del derecho de autor y de la indicación del año de la primera indicación. Tanto el símbolo como el nombre y el año deben ponerse de manera en sitios tales que muestren claramente que el derecho de autor está reservado. A continuación se hace una comparación entre los aspectos que no incluye y los que sí incluye la Convención Universal sobre Derecho de Autor respecto de la Convención de Berna. Para las siguientes diapositivas se tomará como base y como guía el texto de Wilson Ríos, el capítulo que se señala en la presentación. Frente a los criterios atributivos de competencia judicial internacional, se mencionan los que aparecen en la diapositiva, pero se resalta que uno de ellos es el lugar de origen del daño. Ahora bien, frente a los criterios para establecer una jurisdicción en Internet, debe señalarse que según el autor, estos criterios hacen relación a la presentación de acciones por daño y perjuicios en el estado donde hubiere surgido el acto dañoso, entre otros que se pueden observar. Continúa el autor hablando acerca del conflicto de leyes, que es especialmente complejo en Internet por la pluralidad de participantes y de territorios. Según el autor,
es importante tener como principio la voluntad de las partes, voluntad de la cual puede emanar un acuerdo contractual sobre la elección del derecho aplicable. Aclara el autor que en la modalidad en comercio electrónico B2C es difícil que se pueda dar un acuerdo, puesto que generalmente el usuario que requiere un servicio o un bien sencillamente debe ajustarse a las políticas ya establecidas. Si se tiene como ejemplo de análisis un país que haga parte de la Unión Europea, se ha de tener en cuenta el Convenio de Roma, según el cual, en su artículo tercero, los contratos se regirán por la ley elegida por las partes, es decir, una vez más se apela a la voluntad de las partes. Aclara el autor que en caso de no existir legislación aplicable elegida por las partes, se acudirá a los convenios bilaterales y multilaterales atinentes, es decir, que sean pertinentes en la materia. El Convenio de Roma, según el autor, señala que en la medida que la ley aplicable al contrato no hubiere sido elegida, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los lazos más estrechos. Igualmente se presumirá que el contrato presenta los lazos más estrechos con el país en el que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual. De la lectura de la presentación y de todo lo indicado, se permite o se puede concluir que ante un conflicto debe revisarse en primera medida la voluntad de las partes. Si no es posible establecer lo que las partes habían escogido o cuál era su intención, entonces deberán revisarse los instrumentos internacionales, bilaterales o multilaterales. Y a partir de ello podría concluirse que, por ejemplo, se debe escoger la ley del lugar donde se sufre el daño como criterio.